Estamos dando inicio una vez más, un poco más tarde que de costumbre, pero con algunas cosas ya resueltas para poder conectarnos incluso vía internet con aquellos que están siguiendo esta cátedra digital abierta, la clase de televisión en internet con alumnos principalmente de cuarto año de periodismo. Les doy la bienvenida a ellos y gracias por acompañarnos, aunque es una clase así que están un poco obligados, pero está bien. El tema es interesante, los vi motivados en la sala cuando les presenté el tema, y el invitado también, Eduardo Riveros Quirós. Él nos acompañó como público, eso sí, y conversó de forma aparte con Peter Shankman, uno de los gurús de esto de la conexión del periodista con el medio, con los medios digitales, con las plataformas, con las redes sociales estadounidenses, que vino a Chile a conversarnos de ese tema. Y en ese minuto Eduardo Riveros me presentó una idea que me pareció súper interesante, por eso lo hemos invitado hoy día. Es un gusto tenerte acá en el estudio de televisión de la Universidad Diego Portales para hablar de lo que profesa Eduardo, que es cómo subir contenidos, cómo escribir de manera diferente para teléfonos móviles, en un mundo en que los consumidores de contenido estamos moviéndonos a distintos lugares y que por supuesto estos contenidos resultan relevantes, y no es lo mismo escribir para un computador que escribir para un teléfono. Me lo decías tú mismo, Eduardo. Bienvenido. Sí, gracias, Carlos. Hola, buenos días. ¿Por qué no es igual? Tú eres experto en televisión. Cuando escribes una nota periodística para televisión, ¿es igual que radio? No es igual. Escribir para televisión es igual que escribir para una revista, para la radio, para una página web, es diferente. O sea, cada medio tiene características diferentes. Entonces, es ilógico de que las páginas web que están adaptadas a teléfono móvil sean una copia y pegue de una página web. Es decir, no pueden estar escritos de la misma manera. Porque vemos que un teléfono móvil es la misma pantalla, es más pequeña. Entonces, eso implica otras variantes y variables en cuanto a la redacción periodística. Yo no sé si va a haber posibilidad de que tengamos algunas imágenes de respaldo para lo que estamos conversando, porque bueno, hay un video introductorio que de pronto nos podría servir para poder mostrar el cómo la forma en que nos enteramos de noticias relevantes va cambiando. Es un video que tú nos recomendaste para este encuentro, así que vamos a ver la posibilidad de mostrarlo y de girar el monitor para que lo vean los alumnos en la clase, que tiene que ver con la pega que ha hecho BBC en la forma en que hoy día entrega sus contenidos. Claro. He fired 3 shots. One bullet took the president in the head. He fell face down, his wife picking up screaming. This morning, the mausoleum where Presley's body will lie was literally surrounded by flowers. Standing on top of the Berlin Wall, which for years has been the most potent symbol of the division of Europe. Nelson Mandela has been released from jail and is making his first public speech for 27 years. Both towers of the World Trade Center seem to be on fire. It came without warning. Devastating waves hit the coastline across a huge region. This was Thailand. ¿Dónde estabas cuando escuchaste estas noticias y dónde vas a estar cuando escuches la próxima? Y aparece un señor en un bosque revisando un teléfono. Claro, porque eso es lo que pasa hoy, que es la gran ventaja de la telefonía móvil, está en que es un dispositivo que lo tenemos en todos lados. Es como una extensión de los 5 sentidos, prácticamente. Por ejemplo, hoy en la mañana un señor se suicidó en el metro, y yo vine en metro, y tuve que tomar otra línea. Si yo sé antes lo que pasa, yo hubiese tomado otra decisión. Pero ¿qué pasa? Yo andaba sin teléfono. Si yo hubiese tenido el teléfono
con capacidad para navegar por internet en ese momento, yo me hubiese enterado antes. Entonces hubiese tomado otra decisión. O sea, ese es un ejemplo que te doy bien simple y cotidiano. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy día con la velocidad de conexión que tienen y la capacidad que tienen de soportar contenido en los teléfonos? Que en Chile, porque depende del país también donde uno esté, que en Chile tenemos, podemos enterarnos rápidamente y en el minuto apropiado para tomar una decisión que cambie la línea de metro que tomar, en el caso que tú estás dando, por ejemplo. Sí, esto depende también de si el medio de comunicación tiene el diseño adaptado a la telefonía móvil. En términos generales, en términos de diseño, los medios locales están adaptados a la telefonía móvil. Eso significa que tiene mayor capacidad de rapidez para recibir los contenidos en teléfono móvil. Claro, en la mañana, quizás estoy 80% seguro que yo sé lo que pasó en el metro como noticia. Sin embargo, ¿por qué digo 80%? Porque acá los medios de comunicación que yo he visto acá en Chile no jerarquizan los contenidos en su versión para telefonía móvil. O sea, copian y pegan de la misma plataforma que tienen para internet en un teléfono. Sí, sí. Hay un ejemplo interesante de lo que tú nos dices recién. Revisemos una imagen que es de La Tercera. La siguiente imagen de La Tercera, que es para móviles, A ver, yo me voy a levantar un poco para leerle a quienes están en el auditorio acá. Dice: subsecretario Wagner confirma renuncia. A mí me corresponde asumir la responsabilidad por fallida licitación del litio. Un titular súper extenso y que corresponde a un pantallazo que se le sacó a una noticia de ayer, cuando estábamos ayer en reunión con Eduardo, viendo los detalles de esta conversación. Esa frase tan larga, me decías tú que es un título impresentable para un teléfono móvil, y esa es la aplicación de móviles de La Tercera. Claro. No, es totalmente impresentable porque es como que de televisión estuviese escribiendo para radio. Esto es totalmente diferente. Totalmente diferente. La pantalla para celulares, es lógico, es muy pequeña. Entonces, los hábitos de consumo visual difieren de un televisor. En ese caso, el título tiene que ser corto y directo. Y no tiene que ser la misma versión que la página web, porque esa noticia aparece en la página web. Veamos la página web ahora. Veamos la página web. Que es la próxima lámina, la próxima foto, que aparece justamente el mismo título. No sé si podemos girar el monitor para que lo vean los alumnos. A ver, lo giro yo mismo acá, si nos cruzamos. Mira, dice: el subsecretario Wagner confirma renuncia. A mí me corresponde asumir la responsabilidad por licitación fallida del litio. Exactamente el mismo título, o sea, quedó un copy-paste. Perfecto, es así. Es un copiar y pegar, pero clásico. Y creo que eso no debería ser, porque se supone que La Tercera y otros medios usan tecnología de punta. Sin embargo, tenemos que ver que la tecnología en sí no hace periodismo, sino que es la gente que lo usa. Y en este caso, los periodistas. ¿Cuántas palabras debe tener un título que yo reviso en un teléfono, por ejemplo? Si aquí, menos de 40 palabras. ¿Cómo? Menos de 40 caracteres, perdón. Menos de 40 caracteres. Sí, tiene que ser muy directo. Con verbos activos y directos. O sea que no debería dar toda la información en el título, debería decir: Wagner explica su renuncia. Sí. Y abajo le explico las condiciones, los detalles de esa renuncia. Sí, abajo. Y el lead tiene que ser más corto y que sea bien punzante, el lead. Había una imagen de móviles dentro de esta serie de fotos que corresponde al Clarín. Sí. Que si lo buscamos, no sé si lo están viendo ahí, tiene que ver con algo en particular, porque habla sobre el fútbol. Sí. Sobre un resultado de fútbol, pero arriba, tú me decías, ponle atención a esta imagen porque arriba aparece lo último y lo más visto. Y esos son dos elementos que deberían aparecer en un teléfono inmediatamente cuando tú revisas una noticia como menú para poder acceder a ella. ¿Por qué? ¿Por qué esas dos categorías? ¿Por qué? Porque la situación de consumo difiere. Es decir, si yo consumo una noticia
en celular, generalmente, estoy en el banco, estoy esperando algo, estoy en un trámite, estoy en situaciones de consumo que yo requiero información rápida y directa. Yo no, para leer el Quijote, yo no voy a usar un teléfono celular, pero sí el consumo de noticias que sea lo más actual, y las noticias locales son las que mejor se consumen en teléfono celular. En el caso de la edición móvil del Clarín, vemos que él nos da una categoría de lo más visto y es mucho mejor porque la persona se entera inmediatamente a qué está pasando, qué es lo último que está pasando. ¿Ves? Es decir, por lo menos ahí existe la inteligencia colectiva y tú te vas a enterar de qué es lo que está pasando y lo que no está pasando. ¿Por qué? Porque la situación de consumo es la que se plantea diferente en los teléfonos móviles comparado con una computadora. Si nosotros quisiéramos presentar un contenido para televisión, este es un curso de televisión en Internet, Sí. Nosotros tendríamos que usar frases que enganchen también, ¿no? Sí. Para que alguien haga clic y le ponga play al video, porque si no está viendo solo una foto nomás en el primer pantallazo. Sí. ¿También operan las mismas condiciones, las mismas lógicas de pocos caracteres? El caso de la televisión está en plena discusión. ¿Por qué? Según los estudios de Nielsen, que es la empresa Nielsen, que es quienes son entre comillas, los gurús de la usabilidad, hicieron un estudio el año 2000 sobre el consumo de noticias en teléfonos móviles. Y ese estudio está vigente hasta hoy. En ese estudio, ellos señalan de que el teléfono fue hecho para escuchar, lógico, no para ver. Entonces, ese es el principal problema cuando hablamos de consumo de videos y televisión por teléfonos móviles. Entonces, pasa lo siguiente, tenemos que ver el contexto. Según la capacidad de conexión, tú puedes decir, tenemos una conexión alta, ¿ok? Sin embargo, todos sabemos que de repente se puede caer la conexión, puede bajar la conexión, puede subir la conexión, la capacidad. Entonces, eso hace que la capacidad de la multimedia se amplifique o se simplifique según las circunstancias. Entonces, no hay tantos casos de éxito en cuanto a la producción de video para teléfonos móviles. Sin embargo, tenemos que distinguir entre aplicaciones abiertas y aplicaciones cerradas. ¿Qué son cada una? Ok, aplicaciones abiertas son las que tienen como soporte la web móvil. Es decir, un programa que uno usa un lenguaje que en términos informáticos es HTML o HTML5, el cual puede ser visualizado con cualquier computador o dispositivo que tenga acceso a la red de Internet. Perfecto. Lo otro son aplicaciones cerradas, que es lo que vemos en los dispositivos Android y Apple, por ejemplo, la Web Store de Apple, en la cual uno ingresa a un entorno informático a diferentes aplicaciones. Por ejemplo, al entorno cerrado de Apple tiene unas ciertas características informáticas que uno tiene que cumplir y uno ingresa a una aplicación. En este caso en Apple es pagada. Uno ingresa y queda uno en iTunes, en la tienda de Apple. Entonces, uno con el iPad, por ejemplo, o con un iPhone, descarga esa aplicación, que puede ser pagada o puede ser gratis. En ese entorno de programación, los videos tienen más éxito, dadas las características informáticas de las aplicaciones cerradas, igual que en Android, más éxito. O sea que si alguien está pensando, tiene un canal de televisión en Internet y está pensando en buscar la mejor manera de instalar sus contenidos, ¿debería buscar esos espacios? Sí, debería usar esos espacios. Es más, hay estudios de Cisco y de Gartner que señalan que al 2013 van a existir en el mercado más dispositivos móviles, más acceso a Internet de dispositivos móviles que en computadoras. Y cuando hablan de dispositivos móviles, se habla de teléfonos móviles y también los Kindle de Amazon y los iPads y las tabletas de BlackBerry, Samsung, etc.
Mira, este espacio sirve para poder entregar además algunos contenidos que son como el tras bambalinas. Del qué piensan, por ejemplo, los gurús de la tecnología, en qué está su cabeza, porque de pronto es como en las películas de ciencia ficción, que uno lo ve en la película y se da cuenta que después la realidad se logra mucho antes de lo que proyectaba la propia película. Hace un tiempo atrás estaba viendo, el fin de semana, una película de Schwarzenegger, El Vengador del Futuro, que a lo mejor nuestros alumnos van a considerar que se me cayó el carné con la película. Pero resulta que aparecía año 2010, creo que era, supuestamente súper tecnologizado todo, con un nivel de informática, revisando cámaras por todos lados, viendo la intimidad de las personas casi. Y había una central donde se operaba todo esto y eran puras pantallas curvas, no eran pantallas planas. Y ahí tú dices, bueno, aquí la realidad superó a la ficción, porque la pantalla plana, el touch y estas tecnologías son mucho más avanzados que lo que la propia película te decía. En ese sentido, me gustaría saber, porque entiendo que tú has entrevistado a muchos gurús de la tecnología y del mundo digital a raíz de investigaciones de máster en su momento y ahora de un diplomado que estás haciendo, que nos cuentes en qué están, quién es quién en esto de la tecnología y en qué están pensando, si nos pudiéramos meter en su cabeza nosotros y saber cómo se van a adelantar esas cabezas a lo que la ciencia ficción proyecta que va a pasar en este mundo, en el de los móviles, en el de la tecnología y cómo consumimos contenido. Yo veo dos variables. Will Sullivan de la Universidad de Harvard, que fue Fellow Chief del Poynter Institute y cuyo blog es considerado uno de los más futuristas del mundo. Lo entrevisté, él señala que el futuro del periodismo móvil es la noticia con geolocalización. Es decir, donde tú estés, te va a llegar cierto consumo de noticias a la carta. John Pavlik, que es un señor como de 60 años, que también es considerado, entre comillas, un gurú del periodismo digital y del periodismo en general, él señala que el futuro del periodismo móvil y del periodismo en sí tiene relación con la inmersividad. ¿Qué es eso? Contenidos en 3D y que tú estés inmerso en la noticia. Es decir, llegará la hora en que, por ejemplo, tú quieras tener noticia de cómo está el tiempo en Punta Arenas. Llegará la hora en que tocando el teléfono te dará el frío. Entonces te dice 2 grados bajo cero, entonces el mismo dispositivo móvil logrará que tú sientas que esté 2 grados bajo cero. O sea que va a apelar a mis sentidos. Sí, es lo mismo que escribió Ramón Solabarría, un doctor en periodismo digital español, que habla de la tactolectura. Inmersividad. Es como lo que pasa con los PlayStation. Cada vez es diferente de jugar Atari, como antes. Ahora es más inmersivo. ¿Qué pasa con el periodista ahí? A mí siempre me queda una duda, porque cuando uno tiene una cuenta de Twitter, trabaja en un medio de comunicación y la gente después se acerca a ti porque te conoce, si estás en radio conoce tu voz, si estás en la tele te ha visto en alguna parte y quiere saber un poco más de cómo es el periodista entregando contenido más personalizado. Y para eso usan la cuenta de Twitter. A mí, cuando yo trabajaba en CNN, gente me preguntaba, oye, viajo a Argentina el fin de semana, ¿cómo va a estar el clima en 2 días más en Buenos Aires? Yo no tenía idea. Pero estaba esa concepción de, si el periodista tiene que saberlo. ¿Nos deja desafíos eso? Esas conexiones con una comunicación más personalizada, que en la exposición que estás dando tú está demostrado por un teléfono. ¿Nos deja nuevos desafíos para ser una especie de periodista cabecera y atender la consulta directa de una persona que es un individuo más que una masa de público? Sí, pero partamos de la base de que el periodismo en sí está en crisis, hasta en Estados Unidos. Conversando con Steve Outing, que fue el primer periodista que coordinó los estudios de IceTrack, que conectaba a través de un cable la cabeza con la pantalla. Entonces la gente veía, era para saber el patrón noticioso de una persona que ve una página web
Steve Outing. Steve Outing. Tenemos la imagen por ahí del blog de Steve Outing, por si acaso alguien lo quiere buscar después, steveouting.com, para que sepan que están en el blog y no en otro. El título está en las teclas del computador, es una imagen de teclas de computador. steveouting.com. Sí, él es uno de los pioneros en periodismo digital. Bueno, él señala de que en Estados Unidos Internet ha irrumpido de tal manera que ha cambiado los modelos de negocio de los medios de comunicación y han cerrado muchos medios de comunicación. Hay algunos que han cerrado la parte impresa y han dejado la parte digital. Y hay muchos periodistas que han sido despedidos. Eso es lo que ha pasado. Entonces se habla de que el periodismo y el ejercicio del periodismo está en crisis. Pienso que nosotros estamos como la era de la revolución industrial. Por ejemplo, si tú le preguntabas a una persona que se dedicaba a la minería en Glasgow, en la época, en plena era de la época industrial, y tú le decías, estamos en la era industrial, ¿qué te iba a decir ese minero? Se iba a reír de ti. No iba a pensar que existía una revolución industrial, porque está inmerso en. Es decir, no existe un plano de distancia para visualizar bien en qué tiempo estamos. Que está tan dentro del bosque que no ve los árboles. Eso mismo. Es lo mismo que tú ves un Picasso. Tú ves un Picasso, un cuadro de mata a medio metro, tú no vas a ver nada. Sin embargo, te tienes que alejar unos 5 metros para ver la calidad del Picasso. ¿Y cómo me salgo yo como periodista, los futuros periodistas que están viendo? ¿Cómo nos salimos del periodismo para mirar lo que está pasando ahí? Un periodista se tiene que meter en todo. Lo bueno de las redes sociales, por ejemplo con Twitter, que tú tienes el feedback inmediato de lo que quiere la gente. Sin embargo, quizás tú como Carlos Franco, quizás la gente tenía más credibilidad en el periodista Carlos Franco que en el propio medio de comunicación. Y eso generalmente pasa con los periodistas que tienen una cuenta de Twitter con muchos seguidores, que son generalmente periodistas ancla o periodistas con mucha credibilidad. Muchas veces la gente cree más en ellos que en el propio medio. Entonces, pero ese es otro problema. El problema de acá es que estamos en una crisis del periodismo, pero también a veces las crisis plantean oportunidades. ¿Por qué? Porque en la época, digamos, análoga, para tú crear un medio, ¿qué necesitabas? Levantar capital, muchísimo capital, para los insumos, imprenta, papel, etc. Sin embargo, ahora, con creatividad tú puedes crear algunos nichos de mercado y puedes crear tu medio de comunicación. Eso no se podía antes, pero ahora sí que se puede hacer. Es decir, conectemos eso, ya que estamos también por la hora a punto del cierre de la conversación, conectemos ese punto con algunas consultas que puedan tener ustedes para que se escuche para efectos de la transmisión. Puedo yo repetirlas acá, sin embargo Eduardo les va a escuchar también, sobre todo porque acaba de decir Eduardo que hay oportunidades de negocio, de emprendimiento, y en parte los blogs que están haciendo de televisión me imagino que van a satisfacer una demanda de público o están concebidos de esa manera. Y han planteado ustedes en clase algunas dudas respecto al tema, ¿no? Si es que cuando se habla del periodismo que está en crisis, si es que es el periodismo completamente se acaba o que planteas que hay un cambio en el periodismo que deja de lado revistas y diarios, claro, a todo, televisión. Si es completamente el periodismo o es solamente los medios más antiguos, radio, diarios y eso. Buena la pregunta. Hay que distinguir entre dos cosas. Primero, cuando hablo de periodismo tradicional, hablo de la típica revista, el típico diario, el típico canal de televisión, que se rigen bajo modelos de negocio que ya son archiconocidos, y eso es lo que ellos aplican. Ellos están actualmente en crisis. Y bueno, no lo digo yo, sino que ustedes lo pueden ver en se pueden meter a internet, colocan despidos en medios de comunicación y en muchas partes. Medios tradicionales están despidiendo gente. ¿Por qué? Porque muchos medios digitales se están llevando el público que tenían antes. Es decir, ahora mucha gente prefiere leer un diario en internet que leer su contraparte impresa.
O sea que no es que se vaya, no es que vaya a morir el periodismo, sino que No. se reinventa y con ello el periodista tiene que reinventarse. Claro, por eso mismo yo hago la distinción entre los medios tradicionales y su crisis, y el otro lado el periodismo como tal, porque el periodismo como tal siempre va a existir. ¿Por qué? Porque hay una necesidad humana que es la necesidad de informar y ser informado. ¿Por qué? Porque la información, ¿por qué nos informamos? Porque nos da mayores herramientas de decisión. Entonces nos estabilizamos ante la incertidumbre. Y entre un mundo que estamos tan bombardeados de información, entonces necesitamos alguien que nos dé esa información, pero que nos dé una información equilibrada en lo que queramos nosotros. El periodismo está detrás de los contenidos de estas tecnologías nuevas de las que estaba hablando, si es que es la crisis de los periodistas o del periodismo. Claro, yo ya lo dije anteriormente, que la tecnología en sí no es el periodismo. Lo vemos en el caso de La Tercera, que ellos no usan el lenguaje periodístico que tienen que usar para la telefonía celular. O sea, ven que ahí hay un mundo inexplorado que hay que explorar. Nadie puede decir que La Tercera no tiene los medios para investigar cómo es la redacción periodística en teléfonos móviles. Sin embargo, ahí está el periodista que puede hacer y rehacer y hacer lo que quiera con eso. Ya, pero también hay una habilidad entonces de ver, de ponerme en los zapatos del otro y saber cómo consume, qué es lo que quiere ver, de una manera mucho más especializada que antes, porque antes uno definía público y decía ya, públicos por rangos etarios. Hoy Sí. día tengo comunidades Sí. que tienen sus propios grupos, sus propias formas de comunicarse, sus propios blogs, y es súper especializado. Entonces, si quiero apuntar mi contenido, tengo que ser sumamente prolijo. Después estoy revisando solo el público, después está el canal a través del cual lo emito, que ya me decías tú que no es lo mismo un diario electrónico, un diario en papel que un diario electrónico, y un diario electrónico que es su versión móvil. Entonces, es un tema. Y me gustaría que lo conectaras con algo que tú me comentabas ayer, sobre el primer creador o el creador del primer tablet en el año 1994. Tú me decías de este señor, él creó el tablet, pero no le dio la usabilidad práctica que sí le dio Steve Jobs, que masificó todo este negocio. Sí. Bueno, Roger Fidler es conocido por ser el creador de la llamada teoría de la metamorfosis, en el cual señala de que un medio se crea, sin embargo los otros medios tradicionales siguen, y luego que el medio que se creó recién se acoge más a los usuarios y se adapta a los usuarios, el medio viejo trata de adaptarse a él. Ya. ¿Ok? Entonces, Como ¿qué los pasa? diarios con internet, ¿Qué pasa? ese juego. Que en el caso de las tabletas, Roger Fidler las creó hace mucho tiempo atrás. Hizo sus prototipos. Veíamos un video que el 94 ya tenía la tableta, pero para fines solamente periodísticos. ¿Okay? Sin embargo, es ahora, en el 2010, cuando los iPad surgen y se popularizan en el mundo, siendo un éxito para Apple. Pero no fue Steve Jobs el que creó las tabletas, sino que eso fue creado hace años atrás. Pero ahí subyace otras teorías. Por ejemplo, existe un futurólogo que se llama Paul Sappho, que habla de la teoría de los 30 años, en la cual señala que una aplicación tecnológica dura 30 años en ser adoptada en el público. Por ejemplo, hablabas de una película con unas pantallas, etcétera, que vigilaban a la gente. El Vengador del Futuro. Sí. Lo más probable es que esa película la hayas visto en la década de los 80. Claro, yo la vi este fin de semana porque es un canal que trae películas antiguas, pero es... Ok, tiene saca la 20 cuenta. años, sí. Estamos en el 2010. 80, 90, 2000, 2010, 30 años. Los teléfonos. ¿Te acuerdas los teléfonos que habían antes de la década de los 80, cuando surgen los teléfonos celulares, que eran unos ladrillos grandes? Ahora eso se masifica. ¿Cuántos años han pasado? 30 años. ¿Ves que los hechos han confirmado la teoría de algunos futurólogos, en este caso de Paul Sappho? Ya, ¿y cómo saber entonces en qué punto estoy de esos 30 años? Porque si nosotros dijéramos, el ejemplo que tú me dabas sobre la industrialización y la... Bueno, vamos a cerrar con esta pregunta, cerrando nosotros el streaming, mientras tanto, nuestra transmisión de media hora como regularmente lo hacemos.
Pero nos vamos a quedar con la pregunta, esto es como el Festival de Viña del Mar, con el último tema para el público en vivo. Y el mejor. ¿Que el mejor, dices tú? Sí. Bueno, vamos a cerrar con eso, a ver si el público después te da antorcha, gaviota o algo así. Con lo que te pregunto, tú dices que son 30 años para que se modifique o se logre implementar completamente una tecnología. Y hace un rato atrás comentabas que decirle a alguien de Glasgow que trabajaba en el carbón, que estaba en plena era industrial y que pronto su negocio iba a cambiar y tenía que reinventarse, te iba a mirar con cara de qué me estás hablando. ¿Cómo lo hago para saber en qué punto estoy de esos 30 años? Que no estoy en el año 29 y que el próximo año ya tengo que estar reinventado. O que estoy en el año 1 y que faltan 30 más para que esta cosa cambie. ¿Qué cosas, qué señales tengo que mirar? O, para hacer la pregunta más puntual, en el ámbito del nuevo rol de los periodistas y el mundo digital. ¿Es algo que ya se desató o todavía faltan 30, 15 o 10 años más para algo? No, falta mucho tiempo. Mira, las proyecciones son proyecciones. Los economistas proyectan, los futurólogos proyectan, y muchas veces sus proyecciones a la luz de los hechos quedan pero en el aire y no se concretan. También hay diferentes teorías, por ejemplo la teoría de los juegos, que proviene de las matemáticas, en la cual crean diferentes realidades y se ve qué tipo de decisión se plantea en cierto momento. Ahora bien, se necesitan grupos interdisciplinarios que vean qué está pasando en la parte social, qué está pasando en la parte política, en la parte tecnológica, hasta la parte deportiva. ¿Y por qué digo la parte deportiva? Porque los grandes inventos o los grandes lanzamientos se dan a través de los grandes eventos deportivos como los mundiales o las olimpiadas. No, después de los Juegos Olímpicos salieron las zapatillas con las que tuiteabas. Claro, ¿por qué? Porque la gente ve muchos medios, entonces millones y millones, entonces las empresas aprovechan de lanzar sus productos, sus servicios en esa época. O sea, tienen que coordinarse todos esos elementos, factores políticos, económicos. Sí, tiene que existir una visión bien holística y tan disciplinaria del conocimiento. Es decir, antes el físico solamente él, consulta a sus pares, podía estar estudiando la teoría de las cuerdas. Sin embargo, ahora se descubre lo del bosón de Higgs, se confirma la existencia del bosón de Higgs. Y aparte de los físicos, hay otro tipo de científicos que también están en los equipos, que no solamente provienen de la física, sino que provienen de otra disciplina. O sea que en esto pasa exactamente igual. Claro, lo que vemos en el periodismo digital, que no solamente el periodista está, sino que hay gente dedicada a la informática o antropólogos. Por ejemplo, si yo quiero exportar contenidos a otro público de otro país, necesito saber cómo es el otro mercado. Y como el consumo es diferente para un boliviano que un argentino, entonces generalmente un antropólogo te puede ver esas variables. O sea, hay que estar despiertos nomás porque esta cosa puede cambiar en cualquier momento. Claro, como dicen, desaprender y aprender. Eduardo, gracias por habernos acompañado hoy día. A ustedes muchas gracias por estar también y la gente que nos vio a través de streaming, recuerden el laboratorio de medios.cl, hay más información sobre estos temas y semanalmente los días miércoles nos juntamos a esta hora para hablar de eso. Muchas gracias. Gracias.